hay gente que ha vendido la doctrina de que antes de ir a la plataforma permanecen orando para que Dios los use, pero hemos perdido la perspectiva de ser dirigidos por Dios en las cosas que hacemos. Creemos que el más ungido es el que más seguidores tiene. Él tenía un Instagram y tenía una gente que lo seguía, y él fue el mismo que abrió otra cuenta adicional para él mismo seguirse. Tenemos unas semanas hablando sobre el tema desafíos de los herederos del reino. ¿Cuántos son herederos del reino de los cielos aquí? Amén, aleluya. Algunos no dijeron amén ni levantaron la mano, pero yo quiero que usted sepa que si usted se ha acercado al Señor, usted es heredero del reino de los cielos. Vamos una vez más al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4. Es la porción bíblica que hemos estado usando como base para la enseñanza, y aquellos que se conectan por primera vez, pues tengan la información y puedan tomar sus notas. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4 en adelante. Desafíos de los herederos del reino. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Hemos enseñado que por definición desafío implica una tarea que tiene un alto nivel de dificultad, pero no de imposibilidad. Yo creo que Dios es todopoderoso. No sé cuántos de los que están aquí creen que Dios es todopoderoso. Yo creo que Dios es un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, pero también creo que Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, entonces debo entender que no hay manera de que Él me permita a mí afrontar un desafío del cual yo no esté enteramente capacitado para superarlo. Por difícil que sea la tarea, si estamos en el Señor, Él enviará su ayuda desde el santuario y desde Sión nos va a sostener. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no nos hace exentos o no nos exime, no nos excluye de nosotros atravesar en la vida momentos que resultan ser difíciles. Algunos desafíos que afrontamos, si de antemano nos hubiésemos enterado, hubiésemos decidido mejor ni siquiera pasar por ello. Pero cuando el Señor nos permite atravesar, Yasmin, por esos momentos duros, es porque aunque no entendamos, hay algo que Dios quiere formar en nosotros. Y la respuesta puede ser sencilla. Él quiere prepararnos para que califiquemos, para que administremos adecuadamente la bendición que Él nos ha prometido cuando nosotros la recibamos. ¿Qué dice fe? Amén. Vemos en la Escritura hombres y mujeres de Dios, fieles a Dios, que enfrentaron desafíos. Y yo quiero que usted sepa que si usted ha decidido servir a Dios, usted no puede echarse hacia atrás. Primera de Héctor Bienvenido García 1:1, un hombre de Dios que está en la presencia del Señor, decía: el camino en Cristo Jesús es como un carro de cambio. Todos los cambios son de fuerza para correr para adelante, pero no tiene cambio de reversa, porque en Dios uno no se puede echar para atrás. Amén. Así que mire al que está a su lado y señálele:
Y eso quiere decir que fuiste llamado para no retroceder. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Si has creído, si has confiado, sigue creyendo y sigue confiando, pues Dios tiene tu bendición no detrás, sino delante de ti. Probablemente está faltando mucho menos que lo que ya has recorrido. Por lo tanto, si te hace falta fuerza, pídele a Jehová y Él te fortalecerá. Pero lo que Él te ha prometido, Él te lo va a cumplir. Denle un aplauso fuerte al Señor. Jeremías, en medio de una nación que se había corrompido, Dios le dijo: a ti te he escogido. ¿Y qué nos dice eso? Que probablemente nosotros nos encontramos en algunos círculos donde lo normal es lo incorrecto, y al punto que nos lleva a nosotros a pensar: sí, pero ven acá, cuidado, si el que tiene problemas soy yo. No sé si alguien me está siguiendo. En el medio en el que nos desenvolvemos, hacer lo incorrecto es tan cotidiano y tan normal que en un momento dado pudiera parecer que lo que estamos mal somos nosotros. Pero los que hemos creído en el Señor, los que tenemos nuestra esperanza en el Señor, tenemos que entender que así como a Jeremías, aún estando en medio de una nación corrompida, siguió buscando a Dios y Dios lo tomó en cuenta. Aunque estemos en medio de una sociedad que a lo malo le llama bueno y lo malo lo hace de forma tan natural, cotidiana y espontánea, que pudiera parecer que somos nosotros los que tenemos el error, Dios nos toma en cuenta. Dios está vigilante, y por eso Dios aprovecha escenarios como este para reafirmar que no estamos vivos por casualidad, sino que estamos vivos porque hay un propósito que vive dentro de nosotros. Hay un plan de Dios que está caminando en nosotros, y el hecho de que las cosas no estén funcionando como tú esperabas que funcionaran, o que no estés en el lugar donde pensaste que iba a estar a esta altura de juego, eso no quiere decir que Dios no se había anticipado a lo que tú y yo íbamos a vivir en el día de hoy. Algo Dios nos va a enseñar de este y de todos los procesos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de propósito. Nehemías, un hombre de Dios que estaba bien, pero el estar bien no le hizo olvidar a su gente que tenía necesidad. Uno de los desafíos que tiene la iglesia es superar el individualismo. Bueno, que Primera del Diablo 1:1 dice: yo no puedo desvestir a un santo para vestir a otro. Y uno humanamente pudiera entenderlo y hasta en cierta medida estar de acuerdo. El asunto es que cuando Dios da una palabra, nosotros tenemos que movernos sobre esa palabra independientemente de nuestra realidad material. En alguna ocasión Dios ha desvestido a un santo para que yo hoy esté vestido. Pero usted tiene que entender que así como usted se goza cuando Dios quizás desvistió a un santo para vestirlo a usted y usted se gozó, es porque alguien se desvistió primero, y en algún momento ese santo que será desvestido será usted, para que otro vea la manifestación de la provisión de Dios. Por esa razón, el desafío que tiene la iglesia no es pensar solamente en sí mismo como individuo, sino siempre estar expectante a lo que Dios quiere hacer y a través de quién Dios lo quiere hacer. Hay gente que dice: Dios a mí no me puede usar en esta circunstancia, porque en esta circunstancia yo estoy para que me den. Pero ¿quién ha dicho que lo que Dios puede hacer contigo depende de lo que tú tienes? Lo que Dios puede hacer contigo depende de lo que ya Él imprimió en tu espíritu antes de que tú vinieras a esta tierra. David tuvo que superar al gigante. No aceptó el escarnio de Goliat.
Y hay muchos de nosotros que aceptamos el escarnio del sistema. No hay manera de que te puedas reponer a esta condición. No hay forma de que tú eches adelante. No es verdad que Dios lo va a hacer contigo. Y nos comportamos como se comportó el pueblo frente a las amenazas de Goliat. Pero uno de los desafíos que tiene la iglesia de este tiempo es ponerse en pie, firme, estableciendo los principios de la palabra del Señor, independientemente del cúmulo de conocimiento que tenga la generación. Ese conocimiento nunca irá por encima de lo que Dios ha hablado. Yo quiero que usted entienda que el conocimiento es bueno, es importante, pero es vital la presencia del Señor, porque he podido experimentar a través de la Escritura y aún en el mundo natural como gente sin letra, pero entregadas a Dios, Dios lo ha usado para cosas grandes. Repito, no estoy en contra del conocimiento, no estoy en contra de la capacitación, pero el conocimiento y la capacitación que yo pueda tener, yo los rindo a los pies de Cristo para que Dios los use para sus propósitos. Pero siempre estoy consciente que el mayor activo que puedo tener es la cantidad de Dios, por decirlo de alguna manera. Es la cantidad de Dios que yo tenga dentro, es la cantidad de palabras que yo conozca, pero además de conocerla, que yo pueda poner en obra. Es que la iglesia ha llegado a pensar que servir a Dios en este tiempo es asistir al servicio simplemente o estar conectado. No, el desafío que tenemos como iglesia es que ante nuestra cotidianidad nosotros vivamos esa cotidianidad, pero sujetando esa cotidianidad a lo que Dios ha dicho de nosotros. Quizás para usted sea un poco difícil entender este ejemplo que le voy a poner, pero algunos que están conectados quizás me entiendan. Usted que no tiene ningún problema ni ninguna deuda, usted dice, pero es que yo no entiendo. No, pero los que quizás tienen compromisos, deuda y necesidad dicen, wow, pero es que yo sé que tengo que hacer esto, pero es que ¿de dónde? El sistema inmediatamente te arropa y te dice sencillamente, tú no tienes de dónde. Pero cuando tú en medio de ese sistema, tú recuerdas que Dios es capaz de sacar agua de la roca, tú entonces caminas con una actitud diferente diciendo, es verdad que no hay manera de que yo lo consiga o de que yo lo haga. Estoy harto, estás harta de la situación o de la condición. Pero cuando tú estás lleno de Dios y lleno de la palabra, tú dices, de algún lugar enviará Dios salvación, como le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Por qué él le dijo eso? Porque la cosa estaba fácil. No, porque él sabía al Dios que le servía. Incluso le dijo a Esther, ¿sabes una cosa? Y si tú eres el instrumento y tú no te quieres dejar usar por Dios, yo quiero que tú sepas que mi convicción es tan firme que yo no voy a renunciar porque tú renuncies. Si tú renuncias, aunque yo estoy consciente que Dios te quiere usar, si tú renuncias, yo sé que de algún lugar Dios traerá salvación para su pueblo. Le estoy diciendo a la gente que tiene que asumir el compromiso de permanecer fiel a la palabra. Hay gente que te podrá fallar, hay gente que tú has estado esperando que sean la puerta que Dios use para tú entrar, pero si ellos no fueran las puertas, ay, de algún lugar Dios enviará socorro, de algún lugar Dios levantará tu fuerza, de algún lugar Dios traerá provisión para tu vida. Pero predicarlo es heavy. Es heavy predicarlo. Bacano, chévere, bonito, como usted quiera. Le estoy hablando al pueblo de Dios y a los rabacucu. Coja la palabra que a usted le convenga. El desafío, oye esto, el desafío es poner en práctica lo recibido en el momento preciso. ¿De qué me sirve a mí saberme el Salmo 119? ¿De qué me sirve a mí saberme los proverbios? Si cuando viene la presión se me olvida todo. Pero cuando viene el desafío y el asunto está apretado, pero viene a mi mente
que bueno es meditar en tu palabra, porque tú me fortaleces. Entonces, aunque esté llorando, porque se vale llorar, mira que está a su lado y dígale: se vale llorar, pero el hecho de que me veas llorando no es una expresión de que he olvidado que Dios está ahí. Estoy llorando porque siento, porque padezco, porque soy humano, pero mis lágrimas no son de desesperanza. Mis lágrimas pueden ser de dolor, pero dentro de esas lágrimas también hay una convicción, y es que Dios escucha la oración de los justos. Yo quiero que usted entienda lo que le estoy hablando. Cuando Dios llamó a Moisés, una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, ¿saben cuál fue? He escuchado y oído el clamor de mi pueblo. Aunque hayan pasado 400 años, yo no me he olvidado del pueblo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, iglesia? Que aunque hayan pasado días, semanas, meses y quizás años, y entiendes que estás en la misma condición, no renuncies a la fe del Dios que te dijo: yo te voy a sostener, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Tu desafío es seguir creyendo, seguir confiando y seguir declarando, no conforme a cómo te sientes humanamente, sino conforme al alimento que tu alma ha recibido, que dice: y si Dios lo dijo, no lo hará, y si Él habló, no ejecutará. Sea el nombre del Dios bendito. Alguien dígame. Y bueno, debo seguir. ¿Está aquí conmigo? Se fue. Elías dijo: yo soy un siervo de Dios, pero yo no soy pa' semilla. En algún momento me toca entregarlo el asunto. Y eso me habla a mí de que Dios tiene tratos por tiempos con la gente. Hace mucho tiempo prediqué aquí, hice una pregunta y decía: ¿cuántos han orado para que un tiempo malo termine? Amén, amén. Y cuando dije: ¿cuántos han orado para que un tiempo bueno termine? Nadie dijo amén. Y yo quiero que usted entienda que aún los tiempos buenos tienen su término. Pero cuando un tiempo bueno termina, es para darle paso a un tiempo extraordinario. Y el ejemplo que ponía era el de Jesús con sus discípulos: me voy, ay, no te vayas. Es que no hay mejor pastor que tú. Tengo que irnos, señores. Tengo que dejar que me maten. Me tengo que ir. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Se vaya a pique la iglesia. Mire, señores, es que para que se cumpla la palabra tengo que irme. No, si tú te vas, olvídate que esto se desbarató, esto se acabó. No, yo le quiero decir algo. Viene, yo me voy, pero viene alguien. Pero es que el que pueda venir, no hay manera que sea mejor que tú. Esa es la forma de pensar del ser humano. Y no tengo que contarle la historia, hermano. Cristo murió, vino la manifestación del Espíritu Santo. Cristo físicamente estaba entre nosotros, pero a través de la obra que hace el Espíritu Santo está dentro de todos nosotros al mismo tiempo. Por esa razón es que tenemos que caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Moisés tuvo que renunciar a 80 años de su formación, 40 en Egipto y 40 en el desierto, pero él dijo: ok, voy a hacer lo que tú entiendes que debo hacer. Entonces voy a enumerar algunos desafíos que tiene la iglesia de hoy. Había dejado al cierre de la última exponencia el tema del gobierno. Diga conmigo: gobierno. Pero diga gobierno como si usted gobernara. Gobierno. No lo diga como que está gobernado. Diga gobierno. Y no me estoy refiriendo a que como hijos de Dios no nos sujetamos a las autoridades terrenales. No. Estoy hablando en un aspecto netamente espiritual, José. Dios te colocó en este plano, en esta dimensión, y te dio la capacidad de poder ejercer gobierno sobre tu vida y sobre lo que tú ejerces influencia. No sé si alguien me está entendiendo. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de dirigir
administrar y controlar lo que Dios nos ha entregado. Veo gente que está cargado y cargada de promesas de parte de Dios, pero simplemente se deja dirigir por el sistema o por el mundo espiritual contrario, que no es el reino de los cielos. Hay gente que ha sido llamada por Dios y es otro que administra su vida espiritual. Y Dios quiere que entendamos que es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Es nuestra responsabilidad nosotros ejercer gobierno sobre nuestras vidas. Es el punto de partida. ¿Por qué? Porque no podemos pretender ejercer gobierno sobre otros o ayudar a otros a que ejerzan su gobierno si nosotros no hemos aprendido a ejercerlo en lo que nos corresponde. ¿Alguien está aquí todavía? Gobierno habla de administración, y me gusta este enfoque que traigo de parte de Dios en este día. La administración es la parte ejecutiva. Diga conmigo, ejecutivo. Esto me dice a mí que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros no es solo saber sobre lo prometido, sino trabajar para que lo prometido suceda. ¿Me di a entender con lo que dije? Eso es gobierno, eso es administrar. No, es que Dios me dijo que me iba a usar como maestro, pero no estudió la palabra. Es que Dios me dijo a mí que me iba a usar para sanar enfermos, pero hermano, no ora, no busca, no ayuna, no se ejercita en las disciplinas espirituales, no busca el rostro de Dios. Amén. ¿Quieren que le haga una pregunta de la que a mí me gusta hacerle a ustedes? No quieren. Bueno, pues entonces sigo. Entonces, si usted quiere que yo le haga la pregunta, entonces diga que hágame la pregunta. Bueno, entonces mire. Usted quiere que Dios lo use para sanar. La clave no es ayunar y orar para eso. Porque el sistema nos ha vendido a nosotros la idea de que para tener un buen mensaje hay que tener una semana de preparación de ayuno y oración. El sistema, y le hemos comprado la idea que como queremos que Dios nos use para hacer milagros, nosotros tenemos que orar para que Dios nos use. Y se han vendido un reguero de libros sobre eso. ¿Y cómo hacer? Pastor, entonces ni oramos ni ayunamos. ¿Qué hacemos? Bueno, usted tiene que hacer lo mismo, pero de la forma correcta. Usted ora, ayuna y estudia la palabra como una disciplina espiritual que lo acerca al Padre, porque usted quiere pasar tiempo con el Padre. Y lo que le da la facultad a usted de sanar a la gente no es su oración o su ayuno, sino la naturaleza del Padre frotada en su naturaleza por usted haber estado tiempo con Él. Pero hay gente que coge la oración y el ayuno y la lectura para acercarse a Dios, para cuando está cerca entonces pedirle que quiere sanar enfermos. He escuchado un sinnúmero de predicadores que Dios los usa en milagros, y probablemente algunos dirán, él lo dice porque Dios no lo usa en milagros. No, imagínate, si me pusiera yo a vivir por lo que el otro diga. No, hay gente que ha vendido la doctrina de que antes de ir a la plataforma permanecen orando para que Dios los use, pero no han entendido que Dios los usa no porque ellos estuvieron orando para que Él los usara, sino porque estuvieron un tiempo con Él, y en su naturaleza manifestó el milagro que la gente necesitaba. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Mire, yo ni voy a poner este ejemplo, porque si lo pongo todo el mundo va a saber de qué. Pero me sorprendió en estos días sobre un curso que se va a dar online. Yo dije, wow. Déjame dejarlo así, que yo sé que usted, si digo un chin, ya. Y el asunto no es ese. Reitero, el desafío que tenemos como iglesia es nosotros acercarnos al Padre con la intención de pasar tiempo con Él. Estoy aquí no porque quiero que me uses para sanarlo. Estoy aquí porque me agrada estar contigo. No sé si alguien me está entendiendo.
No sé si alguien me está entendiendo. Estoy estudiando la palabra no porque quiero subirme al púlpito y soltar un código que nadie se sabía y todo el mundo diga wow. No, quiero estudiar la palabra, entrar en profundidad, simplemente porque mientras más te conozca, más me voy a enamorar de ti. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Esos son los desafíos que tiene la iglesia del día de hoy. Pero hay mucha gente, y ojo, yo quisiera que en mis transmisiones se conectaran 60,000, no me malinterprete, no. Yo quiero que en mis transmisiones se conecten toditos, y que todo el que está aquí y el que está conectado que no me sigue, sígame. Yo no tengo problema con eso. Pero hemos perdido la perspectiva de ser dirigidos por Dios en las cosas que hacemos. Creemos que el más ungido es el que más seguidores tiene. Creemos que el que mejor predica es el que más se le invita. Por esa razón, no sé si algunos de ustedes recordarán un mensaje. A mí me encanta predicar en esta iglesia porque ustedes me soportan. No sé si ustedes recuerdan que en una ocasión yo les decía en la iglesia: ¿han oído hablar del profeta Samuel? Amén. ¿Han oído hablar de David? Amén. De Jeremías, de Osea, de Nahum, y todo el mundo dijo amén. De Isaías, amén. De Daniel, amén. Y yo dije: ¿y de Secanías han oído hablar? Y algunos dijeron: Secanías. Búsquenlo en la Biblia, Secanías. Secanías en la versión dominicana era un don nadie, no tenía redes sociales. Él tenía un Instagram y tenía una gente que lo seguía, y él fue el mismo que abrió otra cuenta adicional para él mismo seguirse. Nadie lo estaba siguiendo, no era una persona relevante, no era una persona de nombre, pero era una persona que estaba dispuesta a que Dios lo usara en el momento que Dios lo entendiera. Por esa razón Esdras, que era el hombre de Dios, era la figura en el momento de la crisis. Dice la escritura, lee el libro de Esdras, él cae postrado llorando, frustrado, dolido, pero entonces se levanta Secanías, alguien que no tenía un nombre, alguien que no aparecía en afiche, alguien que no tenía grado ministerial ni tampoco tenía título de instituto bíblico. Estoy parafraseando para que me entienda, pero fue el que Dios encontró como hábil y calificado para ser el portador de la palabra que su siervo necesitaba. Y Secanías le dijo: hemos pecado todos y nos vamos a arrepentir. Y veo a Esdras postrado en el suelo llorando, diciendo: esto se fuñó, y eso mismo también. Pero Secanías le dijo: ¿sabes qué? Levántate, porque esa no es tu posición, esta es tu responsabilidad. Tuvo Dios que usar a alguien que nadie conocía para decirle al hombre de Dios: deje de estar postrado y llorando y póngase a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Le estoy hablando a una iglesia que tiene que entender que la mayor preocupación que debe tener es poder discernir la voluntad de Dios, porque Dios a cualquiera puede usar y en cualquier momento. Pero ya yo lo he dicho aquí, eso también, si aquí se manifiesta un demonio ahora mismo, todos se van a poner a ver qué va a hacer el apóstol. Pero probablemente ese demonio permitió Dios que se manifestara para que seas tú que lo liberte. ¿Estoy hablando en chino? Pues yo me estoy oyendo en español. ¿Está aquí? Es nuestra responsabilidad. Le digo a Jeremías: te he levantado para que arranques, para que destruyas, arruines, derribes y edifiques y plantes. Ya hablamos en la primera parte de este mensaje sobre eso. Se está refiriendo a estructuras y formas de pensamiento. Hay gente que le es difícil hacer como Moisés. Es que yo estudié 50 años a los pies de Osvaldo Basil y eso así, ¿a mí qué me importa? Si tú pudiste haber estudiado 50 años algo mal enseñado.
Y las redes son un problema porque miren, y siempre le digo, hace como 7 o 10 años veníamos la apóstol Luz y yo con unos ministros desde una provincia y veníamos debatiendo un tema. Y bueno, quizá la persona me mira, no sé si ha cambiado de pensar, ¿no? Pero yo sigo pensando igual 10 años después. Y me dice que hay muchos universos en este universo. Y yo le digo, yo no soy muy letrado, pero la misma palabra uni expresa que es uno. Universo. No, porque entonces está Andrómeda. Y empezó a meterme palabras. Y yo, no, tú estás hablando de galaxias que están contenidas dentro del mismo universo. Entonces hizo lo que normalmente la gente hace. No, es que eso me lo enseñó fulano de tal. Y digo yo, te lo pudo haber enseñado Pablo. Y si Pablo te dijo eso, Pablo te dijo un disparate. Y aquellos que han decidido tener un estudio un poco más adentrado en las escrituras, sabrá darse cuenta que cuando en ese concepto más profundo del estudio de las escrituras se hablan de múltiples universos, por utilizar una palabra humanamente entendible, pero que todos operan en un mismo universo. Y lo dejé hasta ahí. Si no entendió, qué bueno que no lo entendió esa parte. ¿Está aquí todavía? Diga, desafío. No es imposible, diga, no es imposible, pero tiene un alto nivel de dificultad. Bueno, vamos a despachar porque ya siento hambre en esta gente aquí. Diga aquí, autoridad. Uno de los desafíos que tiene la iglesia del día de hoy es tener autoridad. Y lamentablemente, Misa, se ha pensado que el cargo te da autoridad. Por eso es que hay gente que aunque tenga que matar a su hermano, lo mata con tal de tener el cargo, pero tiene el cargo sin autoridad. No, pero él es el jefe en el departamento. Sí, él puede ser jefe en el departamento, pero en el mundo espiritual no tiene autoridad. No, porque Daniel, no lo voy a decir con rodeo. Emerson Manuel Espinosa Sánchez, de acuerdo a la cosmovisión que tiene por el estudio que Dios le ha permitido tener, soy pro política en los siervos de Dios. Ya. Entonces, para que no piense que soy contrario. Entonces, no, porque Daniel ejerció la política. No, porque José ejerció la política. Y yo le dije un día a uno que andaba desesperado por sentarse en esa sillita. Digo yo, tú tienes razón. Ambos fueron gente de política y de influencia política. Y me empezó a mencionar a Esdras, me empezó a mencionar a Nehemías, a José, me lo mencionó a todo. Y el tipo casi danzando. Digo yo, lo único que todos ellos tienen algo en común que tú no me lo has mencionado. ¿Qué? Digo yo, que ninguno se sentaron en la silla y tú te quieres sentar en ella. Se acabaron los amenes que dicen. Sí, porque creemos que autoridad la da la posición. Y yo quiero que usted entienda que la Biblia es categórica cuando dice que en Egipto no se hacía nada si José no lo autorizaba. Pero José no era el que estaba sentado en la silla. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad de parte de Dios. Y hay hombres y mujeres en la República Dominicana que han perdido la autoridad como iglesia porque han estado legislando en el pueblo cristiano buscando una posición terrenal y no una autoridad espiritual. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si yo no le enseño esto, entonces Jehová me carga el dado a mí. Me salió el sur, ahí ve.
Dije, me carga herdado. Una cosa terrible. Aquellos que están conectados en la red, deje de pelear por posición. A mí me gustó lo de Jesús. Mira que los mandamientos, Jesús dijo, mire, un solo mandamiento, no se compliquen, un solo. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Un solo, ya, uno. Pero cuando tú eres entendido, tú sabes que si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no va a coger la mujer del prójimo. Jesús era la real pámpara, para que usted me entienda. Porque ellos se levantaban en contra de Jesús. ¿Sabe para qué? Para hacer a Jesús tropezar. Pero no entendían que Jesús no estaba ahí porque Él se pegó para estar ahí, sino porque Él había venido a esta existencia con un diseño y con un propósito. Por esa razón, tú no tienes que vivir atormentado por lo que las tinieblas planea en tu contra. Tú debes vivir buscando cómo permanecer cerca del Padre, porque en la medida que permanezcas cerca del Padre, el Padre se encargará de hacer lo que Él te dijo que iba a hacer. Autoridad. Yo voy a tener que dejarlo aquí. Déjame poner una rayita. Usted sabe que la memoria de uno después de 43 años y 2 cesáreas no es lo mismo. Pero mire, autoridad, diga conmigo autoridad. No es la posición, es la autoridad de parte de Dios. Para los que no lo saben, me viene a la memoria un ejemplo que me causó mucha gracia en ese entonces, y cada vez que lo recuerdo me causa gracia. Nosotros somos una iglesia conciliar, pertenecemos a un concilio. Y en la carrera ministerial dentro de la organización, el grado ministerial más alto que puede obtener un obrero es el de ministro ordenado. Tiene todas las atribuciones que como hombre o mujer de Dios puede ejercer. Según el nivel va bajando por asunto de estructura. Si usted es obrero a prueba, usted puede predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si usted es exhortador, usted puede predicar la palabra y puede presentar niños, pero no puede bautizar. Si usted es licenciado predicador, aunque no se haya graduado de un instituto, pero es licenciado predicador. Si usted es licenciado predicador, usted puede predicar, usted puede presentar niños, usted también puede bautizar, y así sucesivamente, pero no puede casar. Estoy poniendo un ejemplo. Pero si usted es ministro ordenado, usted puede hacerlo todo, incluso casar. Sígame el hilo. Cuando en el 2005 nosotros empezamos a pastorear esta iglesia, nosotros teníamos el grado ministerial de licenciado predicador. Y en la iglesia teníamos ministros ordenados. El hermano Héctor García, la hermana Marta Volque, eran los ministros ordenados que estaban dentro de la organización. Pero yo era el pastor. Y yo recuerdo que en una asamblea siento un cuchicheo. Para los que no son dominicanos y escuchan esta expresión cuchicheo, viene del dominicano hablar mucho bajito para que nadie te oiga sobre un asunto de interés colectivo. Y veo este cuchicheo y veo como que quieren hablarme y como que no me quieren hablar. Y digo yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se acerca alguien de muy alta estima para mí, porque eso es lo que hace la gente. Dice, no, Raymond, ve tú, porque a ti él no te va a decir que no. Y me vienen con un formulario de inscripción. En la organización usted tiene que aplicar para un ascenso, pero su pastor tiene que autorizarle esa solicitud. Y resulta que las personas dentro del comité ejecutivo
habían considerado al maestro Anastasio Medina, que era licenciado predicador, para ascenderlo a ministro ordenado. Pero parece ser que alguien dijo: señores, pero ¿cómo ustedes creen que Emerson va a firmar, siendo él el pastor de la iglesia, para que Anastasio sea ministro ordenado, si él no es ministro ordenado? Por Dios. Y parece que 3 anémicos pensaron igual y dijeron: es verdad, sí, es un problema. Y ese era el motivo del cuchicheo. Cuando yo veo el formulario que dice ascenso, digo yo: ¿para quién este ascenso? Y cuando leo el nombre que dice Anastasio Medina y veo que dice para ministro ordenado, yo no terminé de leer el formulario. Digo yo: claro que sí, venga, yo lo firmo. Muy merecido. Es más, yo considero que hace años ustedes debieron haber hecho esto. Y ellos se quedaron como sorprendidos. Me imagino que algunos dijeron: ok, ya yo lo firmé, ahora asciéndame a mí. Y yo lo firmo. Y en la ceremonia todo muy bien, lo llaman, lo celebramos, lo abrazamos. Me sentí, y Dios lo sabe, tan contento como si hubiese sido yo. Porque si algo puedo reconocer de ese hombre y de esa familia, es años de testimonios, de lealtad, de fidelidad, de honra, de compromiso. Y usted tiene que entender que cuando todo terminó, se me acerca uno del comité ejecutivo y me dice: no te sientas mal, mi hermano. Y digo yo: pero que me sienta mal, ¿por qué? Y viene otro del comité y me dice: mi hermano, mire, yo sé que es difícil, pero el año que viene te vamos a proponer a ti. Y yo le dije: mire, a la verdad que ustedes dos son dos quedados. ¿Quién le ha dicho a usted que yo estoy triste por esto? Esto es motivo de gozo. Ustedes no han entendido que la autoridad no consiste en posición humana, sino que la autoridad viene dada del Padre. Yo quiero que usted sepa que si 70 veces tengo que firmarlo, lo voy a firmar. Pero yo he entendido el llamado que Dios a mí me ha hecho, y en el momento que a mí me corresponda llegará. Pero eso no quiere decir que yo tenga que serrucharle el palo a aquel que Dios llame primero. Pero bueno, a veces me gustaría, no lo voy a decir. ¿Se entiende lo que digo? Autoridad. Manuel, tú tienes autoridad sobre el territorio que Dios te ha dado, sobre tus hijos, sobre tu casa. ¿Me está escuchando, María? Tú tienes autoridad. Y Dios pone a prueba. Y con esto termino. Wow. Dios te pone a prueba. Porque hay gente que menosprecia la autoridad que Dios le ha dado, porque no está en la posición que ha estado esperando. Qué duro. Eso tuya cualquiera, ¿verdad? Pero si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. El desafío que tiene la iglesia de hoy, no estoy diciendo que no acepte las posiciones. Laura Esmirna, a partir de ahora tú eres profeta. Ay, no, yo no quiero posición, yo lo que quiero es autoridad. No, si te están dando la posición, cógela. Pero tu autoridad no viene determinada por la posición. Quiero orar para que asumamos con altura el desafío que tenemos por delante de ejercer gobierno, de administrar nuestras vidas, de administrar lo que Dios nos ha confiado, de no solamente creer y saber y conocer lo que Dios ha prometido, sino de que vamos a ejercer la parte ejecutiva de trabajar para que eso que Dios ha dicho suceda. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos autoridad del cielo para ejercerla.